Voy a hablar de un concepto que se conoce como divisor de tensión, a veces divisor de voltaje o divisor resistivo. No es ni más ni menos que un circuito común resistivo, en el cual tengo resistencias en serie. Y voy a medir tensiones sobre eso. La noción de división, de llamar, o sea, un técnico ve eso y dice, es un divisor resistivo. Entonces es fácil. ¿Cuál es la idea de un divisor resistivo? Sabemos que la suma de las tensiones de dos elementos en serie tiene que dar la tensión total. Entonces, de alguna manera, esta tensión se está repartiendo. Bueno, la noción importante acá es ver que el reparto es proporcional a sus tamaños. Si las dos resistencias son iguales, entonces hay, si acá hubiera 10 volts y son iguales, hay 5 y 5, independientemente del valor de ACR. Lo único que me interesa es si son iguales o no son iguales. Esa noción es importante. Lo voy a decir así, supongamos que no son iguales. Vamos a calcular qué hubiera pasado si tengo acá que BF son 10 volts, R1 son 20 ohms y R2 son 80 ohms. R2, 80 ohms. Cuando hago el cálculo tengo que hacer 10 no sobre 20 sino sobre 100 y eso me da 0,1 ampere. Tengo que hacer la R equivalente y luego sabiendo la corriente total vuelvo acá, lo estoy haciendo todo de un saque. Esa corriente 0,1 ampere es la misma para cada R y por lo tanto esa corriente pasa por acá y al multiplicarla por 20 yo puedo calcular que acá hay 2 volts. Esa misma corriente pasa por acá y puedo calcular que acá hay 8 volts y compruebo luego que 8 más 2 son 10. Pero lo interesante es que eso no hubiera cambiado si la resistencia de arriba hubiera sido 2000 y la de abajo hubiera sido 8000. Lo que sí cambia es la corriente, porque ahora son 10 volts sobre 10.000. Y entonces lo que hay acá es un miliampere, 0,001 ampere. Pero resulta que ese 1 ampere ahora se multiplica por 2000 y cuando hago eso acá me vuelve a dar 2 volts y acá me vuelve a dar 8. E incluso no tienen por qué ser tan fácilmente identificables. Podría ser que acá hubiese 10 volts. Lo que importa es la proporción entre ellos. Y que acá hubiera, digo cualquier cosa, 40 ohms. Bueno, 40 me queda muy lindo con lo que estaba ahí. Vamos a poner otro valor. 32 ohms. R1. Y vamos a hacer que R2 sea, y para mantener la proporción que es lo que me interesa, hago 4 por 32. 4 por 32. El truco para que me dé lo mismo. 128 ohms. Capaz que no es tan obvio visualmente ahí, pero ahora lo vamos a notar. Este es 4 veces más que ese, así como este es 4 veces más que ese. Cuando hago el cálculo acá tengo que hacer, bueno, saco la R total, equivalente y es 128 más 32, 128 más 32 y eso me da 160 ohms. Y acá tenía 10 volts. Entonces hago 10 dividido 160 y eso me da 62,5 miliamperes. O sea, 0,0625 amperes. Si eso vuelvo acá, tengo esa corriente y la multiplico por 32, esa corriente por 32 me da que acá hay 2 volts y cuando multiplico esa corriente por 128 me da que acá hay 8 volts. Se nota que la idea del divisor resistivo es que el reparto es proporcional a los tamaños. ¿Cómo queda eso de manifiesto con una simple cuenta? Fíjense que acá tuve que calcular la corriente y luego la multipliqué. Bueno, como al ver resistencias en serie, yo ya sé que va a ser ese el proceso, es automático que cuando alguien ve algo así, pueda notar lo siguiente y pueda decir, yo si quiero calcular la B1, por ejemplo, lo que tendría primero es que calcular la I total. Entonces, lo que yo voy a hacer, el primer proceso es calcular la I total. I12 lo llamábamos. I12 va a ser B12 sobre R12, que acá sabemos que es la B de fuente sobre R1 más R2. Por su parte, una vez que calculé I12, si quiero calcular BR1, lo que voy a hacer es I1 por R1, pero I1 es lo mismo que I12 porque están en serie, entonces puedo anotar esto como lo de arriba, esto reemplaza I1, BF sobre R1 más R2 por R2. Y también puedo decir que BR2, la otra, la de abajo, es I2, que es la misma, por R2, o sea que es BF sobre R1 más R2 por perdón, este era R1, lo dije y dije cualquier cosa.
La BR1, lo otro es constante, pero entonces se lo vuelve a anotar esto con un pequeño cambio. Dado que estoy multiplicando fracciones, es como esta hubiera un 1 acá, puedo pasar lo que está dividiendo allá. Y se lo anota. Vamos a tomar la BR2, que es la más común por cómo queda anotada, pero es BF multiplicado por R2 dividido la suma. Ven que es lo mismo, lo que estaba acá lo pasé acá. Pero ¿cuál es la idea acá? R2 y R1 más R2, los dos son de nombre y se tachan. Entonces, BF multiplicado por una fracción. Un medio, un tercio, un quinto, 3/4. Es un cachito de 0, algo, no importa, pero es un cachito de BF. Entonces, cuando uno tiene dos así y quiere calcular la B en R2, lo que dice automáticamente, yo tengo BF, tengo acá los 10 volts, tengo una R como el ejemplo recién, 32 y 128. Y quiero calcular la tensión en 128 y digo, es muy fácil. La tensión en R2, BR2, va a ser igual a la tensión total 10 volts multiplicada por la resistencia en donde quiero medir, 128, dividido la suma de las resistencias en serie, que era 160. Si hago esa cuenta, 10 por 128 sobre 160 me da 8 volts. Si quisiera medir la otra hago lo mismo, pero acá arriba va 32. También sirve cuando hay 3, es idéntico. Entonces vamos a hacerlo así genérico. Si yo tengo una BF y tengo 3 resistencias, R1, R2 y R3, y quisiera saber cuánto vale B3, o quisiera saber cuánto vale B1, podría saber todas, ahora para no hacerlo confuso, y esta es BF, lo que digo es muy fácil, B1 va a ser igual a la tensión de fuente de serie, multiplicada por la R en donde quiero medir sobre la suma de todas las que están en serie, R1 más R2 más R3. ¿Y cuánto vale B3? B3 es igual a BF por la R donde quiero medir sobre la suma de las 3. ¿Cuál es la ventaja? Porque al fin y al cabo llego a lo mismo, es que esto va a ser tan repetido y tan automático que es útil considerarlo como si fuera una ley aparte. Se la llama divisor de tensión cuando tengo 2 o más y quiero medir una fracción, quiero medir en una de las resistencias sabiendo que las otras están en serie. No más que eso.